Miro el decreto 571 que a la final termina enredando este proceso de elección de vocales de los afiliados y hay, entiendo, pugnas internas entre los electores y demás. Bueno, ¿cómo desenredar toda esta situación? ¿Hay manera de hacerlo? ¿Qué podemos esperar de esto? Mire, yo creo que no hay pugnas internas, yo creo que más bien el sector sindical ha demostrado una unidad casi inédita, ¿no? Una unidad muy interesante. Del otro lado lo que tenemos es la CUT, que es la organización que creó el correísmo para romper al movimiento sindical, más un par de organizaciones que si usted pone en Google ni siquiera aparecen. Es decir, que no representan absolutamente a nadie y que además tenemos ya la constancia de los registros, fueron registrados hace pocos días con el único objeto de ensuciar la elección, hacer trampa, ¿verdad? Es decir, organizaciones que entraban a última hora a votar, disque representando a alguien sin representación alguna. O sea, la organización, de las organizaciones que me respaldan a mí, la más joven tiene como 50 años. Entonces, claro, son las organizaciones de base, las organizaciones de siempre, las que siempre han defendido al sector sindical y con quienes estoy además muy agradecido por haber considerado mi nombre, sin haberlo sugerido, sin haberlo pedido siquiera. Así que yo, la verdad, esto me compromete y me compromete muchísimo. Milton preguntaba, bueno, ¿y usted qué hace aquí? Justamente eso. Hay propuestas y hay pedidos a los cuales uno no puede negarse. Sobre todo cuando todos los sectores sindicales, todos los sectores de los trabajadores, los sectores sociales, le consideran a uno como adecuado representante ante un órgano tan complejo y tan importante como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, a eso no se puede decir que no. Ahora, sobre este enredo, esta situación que se ha dado, Ramiro, también se habla de vacíos legales y, bueno, entiendo que la superintendencia debe calificar los 3 nombres propuestos por los trabajadores y por los jubilados, pero solo uno puede obviamente ocupar esta vocalía de los afiliados. Sí, pero esto es una cuestión de aritmética simple. O sea, aquí no hay que hacerse mucho lío. Esto es una cuestión de aritmética y de aritmética ¿Qué sencilla. pasa si les califica a los de 16 organizaciones, contando inclusive con las cohete, con las que no representan a nadie, 10 están alrededor de mi candidatura. Así que... ¿Y qué pasa si son todos calificados? ¿Cómo se resuelve una cosa es que todos sean calificados como idóneos para ocupar el cargo, y otra cosa es que uno solo tiene la mayor representación gremial, que es el que tiene que ir. Es una cuestión de aritmética simple, eso lo resuelven contándose los dedos. Porque lo que se menciona y se ha hablado también es de vacíos jurídicos y que pues no se regula la norma emitida por Guillermo Lazo, tampoco regula el procedimiento de lastimosamente el 571 es muy general, muy, digamos, muy vago, muy amplio, y eso pues da pie a interpretaciones. Pero en matemáticas es difícil interpretar que 10 no sea más que 6, ¿no? Suena lógico. ¿Cómo resolver esto y, bueno, qué cree que podría pasar? Esto se tiene que resolver en ética. Yo creo que resultaría demasiado ingenuo pensar que le pueden ver la cara de tonto a todo el sector sindical, a todo el sector de los trabajadores en un tema que nos convoca a todos, que es importantísimo para el sector de los trabajadores y afiliados, que es la representación del afiliado en una vocalía ante el Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto es fundamental y, claro, va a ser un tema, sería muy ingenuo abrir un frente de conflicto con el sector sindical simplemente por favorecer a alguien que no representa a nadie y que además, a través de mecanismos claramente tramposos, claro, pues se pretende acceder a esa vocalía. Ahora también, además de esta situación, se ha dado otros obstáculos y es una acción de protección. El asambleísta de Pachacutic, Segundo Chimbo, presentó una medida cautelar para frenar la aplicación del decreto ejecutivo 571 que dispone este cambio de vocales de los afiliados y de los empleadores del Consejo Directivo del IES. ¿Qué hacer con estos obstáculos adicionales? Mire, a ver, estamos en el país donde... lastimosamente, las herramientas jurídicas muchas veces son utilizadas para entorpecer lo jurídico y no para viabilizar lo jurídico. Tenemos un par de vocales que vienen actuando desde hace más de 10 años. Presentar una medida cautelar para que no se renueve significa presentar una medida cautelar para que estos que están 10 años continúen. Me parece entendible desde la perspectiva de que hay muchos intereses y muchas mafias metidas dentro del sector de la seguridad social. Grandes fortunas se han hecho alrededor de la seguridad social. Y por supuesto, pues habrá gente que teme que de llegar
una representación honesta, transparente, con trayectoria pública, pues estos negocios se pueden terminar y temen y hacen bien en temer. Ahora, hablando, tenemos pocos minutos, Ramiro, pero hablando de la situación de la seguridad social del IES, hay muchas cosas complejas, muchos problemas a resolver, y es la sostenibilidad, sobre todo, de los distintos fondos que maneja el IES. ¿Qué hacer con el IES? ¿Cuál es su idea de ello? La sostenibilidad en el tiempo depende de la calidad de recursos que tiene el IES y de que se asegure, por una parte, que los ingresos sean los adecuados, y por otro lado, que no exista egresos inadecuados. Egresos inadecuados en forma de meterle la mano al IES y usarle como caja chica del gobierno de turno. Egresos inadecuados como corrupción, el componente de corrupción es enorme. Y esto además incide en otros ámbitos, como la calidad de la prestación de los servicios. El IES, desde mi punto de vista, y estoy convencido de esto, está en una muy mala situación en el sector de salud, de prestación de salud pública, a propósito. ¿Para qué? Para convertirse en el mejor captador de clientes del sistema de sanidad privada. El mejor negocio es decir, aquí en el IES no tenemos gasas, no tenemos hilo, no tenemos ni una aspirina, por lo tanto le derivamos a usted a una clínica exterior, donde yo, médico, también le puedo operar. Y claro, donde yo cobro 2 veces por cada paciente. Por un lado mi sueldo y por otro lado mis honorarios por el paciente. Bueno, eso sería corrupción, ¿no? ¿Perdón? Eso sería corrupción. Pero clarísimamente. Y eso es uno de los temas que hay que atacar. Entonces, claro, es muy fácil. Y por otro lado, mire usted, o sea, se dan una serie de propuestas, ¿no? Propuestas sobre elevar el límite de jubilación, de edad para jubilarse, o elevar el porcentaje de aporte que se tiene que hacer. La pregunta es, ¿tenemos la data confiable para hacer eso? ¿Tenemos la información? Lo primero que se tiene que hacer es levantar información. Una vez levantada la información, entonces podremos ya, a través de estudios actuariales técnicos, establecer qué tan sostenible es o no en el tiempo nuestro sistema de seguridad social, cómo va. Porque claro, nos están enfrentando a una lectura tremendista, pucha, todo está mal y estamos jodidos, y todo se complica y hay que tomar medidas. Pero claro, todas las medidas que se proponen son cargadas al afiliado. O sea, usted afiliado ahora no va a poder jubilarse a los 65, va a tener que jubilarse a los 70. Usted afiliado ya no va a tener que aportar tan porcentaje, sino 4 o 5 puntos más. Un ratito, eso es como que usted me presta a mí $1 millón y luego, viendo yo que usted está en una situación ruinosa en lo económico, voy a su casa y le digo, mire, a ver, yo creo que usted va a tener que hacer algunos cambios en su vida para poder salir adelante. Cambie a los chicos a colegios de menor pago, usted elimine ciertos servicios. Usted va a decir, sí, todo lo que quiera, pero primero págueme lo que usted me debe. Claro, porque si usted me paga $1 millón que yo le he prestado, pues seguramente mi situación no va a ser tan ruinosa. Pero resulta que el sector privado y el sector gubernamental, que le están debiendo miles de millones de dólares al Seguro Social, pues hacen diagnósticos cuando el primer diagnóstico que deberían hacer es ¿cuándo vamos a pagar? Esa es la cosa. Bueno, y sobre este tema del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social podríamos hablar largamente, pero lamentablemente el tiempo se nos va, y agradecemos a Ramiro García, candidato a vocal del Consejo Directivo del IES, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes y siempre un gusto estar aquí. Bueno, y seguramente pronto tendremos noticias de cómo se resuelve esta situación y seguiremos conversando sobre el IES. Muchas gracias.